buenas noches, bienvenidos a Café Conversación Live, micrófono y corazón abierto. Mi nombre es Carmen Graciela Rondón, soy consteladora familiar y organizacional coach sistémico. Y bueno, hola Rita, bienvenida. Hoy tenemos un live con Candelaria, ya la vamos a invitar. De nuestros ancestros, cómo nosotros la podemos identificar en nuestro presente. Se identifican de muchas maneras y para eso tenemos a Pilar Candelaria Brum. Hola Pilar, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida. ¿Y tú cómo andas? Mejor. Cada día mejor y mejor y mejor. Mejor y mejor y mejor, sí. Aquí estamos bien. Bueno, este tema es muy importante porque se dice de las constelaciones familiares y todo eso que muchas veces tenemos lealtades invisibles y seguimos a un ancestro. Pero ¿cómo identificamos esas vivencias de nuestros antepasados en el presente, en el aquí y el ahora? ¿Cómo se manifiestan en nuestra vida? Y es muy importante porque cuando lo detectamos, entonces lo podemos liberar. Así Bienvenida, Pilar. Gracias, amiga. Gracias. Bueno, Carmen, te voy a decir que prácticamente voy a hablar de mi experiencia personal. Bien, claro, es que esas son las vivencias. Claro. Una de las cosas que yo me he dado cuenta es que desde el punto de vista consciente, nosotros hablamos de constelaciones, conocemos los métodos, conocemos los protocolos y muchas veces nos preguntamos qué es lo que está pasando porque es que no lo vemos. Ajá. Una cosa es saber, conocer la historia familiar y otra cosa es darme cuenta de que mi vida es esa historia. Entonces, fíjate, una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención en estos días es la situación de Venezuela. Cuando yo observo la situación de Venezuela, yo me remonto al tiempo de la Guerra Civil Española, cuando recibieron a tantas personas porque estaban huyendo por ese problema. ¿Y qué es lo que sucede con los venezolanos jóvenes hoy en día? Están reviviendo lo mismo que vivieron sus antepasados e inclusive tuvieron que emigrar, igual que emigraron sus antepasados, porque Venezuela es un país lleno de emigrantes, no solamente de que emigra, sino que han llegado a Venezuela. Entonces, dándome yo cuenta de eso, yo digo, bueno, ¿qué siente una persona cuando está viviendo una situación de guerra, de conflictos bélicos? ¿Dónde se almacena en el organismo toda esa información? ¿Y cómo se transmite a los descendientes? Entonces, una de las cosas que tenemos que observar es en nuestra cotidianidad. Si yo hago, fíjate, si yo hago estudio y hago movimientos para a lo mejor tener una empresa y esa empresa no termina de tener el éxito que yo busco, yo tengo que ir más allá. ¿Dónde está en mí eso que vivieron mis antepasados que a mí me dice no tengas éxito? Sí. Por ejemplo, una de las cosas era que yo me decía, pero es que a mí me cuesta mostrarme. Hay poca gente que me conoce después que llevo tantos años en mi profesión. Y me fui porque hay un protocolo muy hermoso donde vas al útero de la abuela, vas a donde tu mamá, al útero de mamá, y de mamá tú pasas a la abuela.
Y empecé a observar cómo mi abuela vivió todo el drama de la guerra. Sí. Y además mi mamá nació en el 36, en plena guerra. Entonces, no es que yo no tenga el deseo, es que no puedo. Es más allá que una lealtad familiar al sistema. Es mucho más allá de eso. Sí. Es saber que hasta que yo no devuelva ese sentimiento de miedo, de escasez, de soledad y de abandono que vivieron ellos, yo lo voy a tener siguiendo en mí, yo lo voy a tener en mí. Sí. Entonces, ¿cómo se manifiesta en la cotidianidad, en mi vida actual? En muchísimas formas. A lo mejor hago un emprendimiento y no me resulta, a lo mejor no tengo pareja. Entonces se manifiesta en mi cotidianidad, más allá de la parte consciente de que yo haga mantra, de que yo haga miles de ejercicios, porque está en mis células, Sí. está biológicamente impregnado en mí. Se puede manifestar en situaciones de salud. Total también. Sí. Entonces, imagínate, es que es más allá que lealtad, porque si hablamos de lealtad, bueno, es la lealtad inconsciente, sí, perfecto, pero voy más allá. Sí. Es la información genética que está dentro de mí. Sí, y que con lo que acabas de decir, Pilar, me doy cuenta que entonces cuando vemos que ocurren eventos difíciles en otros países, porque Venezuela no es la única que está llevando situaciones difíciles. Claro. También hay otros lugares del mundo que están pasando por situaciones hasta peores. Pero se nos activan como las alarmas Total. y de alguna manera, inconscientemente, nuestro cuerpo reacciona ante esa información. Claro, porque fíjate algo, si bien es cierto que hablo en estos momentos referente a Venezuela, porque es lo más actual, más activado en estos días. Y mi familia, sobre todo las mujeres que lo han vivido, los momentos de crisis y de guerra, todo eso está dentro de mí. Vamos a suponer, yo no estuve en una guerra civil, pero ahora estoy cerquita. Aunque no la esté viviendo porque no estoy allí, pero sí me toca sentimentalmente por muchas razones y porque además se está activando el gen de ese miedo que yo ya cargo, yo ya lo poseo. Sí. Y lo poseo porque me lo transmitió mi mamá y mi abuela se lo transmitió a mi mamá. Claro. Entonces, no estamos exentos de cuando hay un tipo de crisis de esa manera que no se nos active. Claro. Pero aparte de eso, en la cotidianidad, eso que vivimos, ¿cómo se nos manifiesta? A través de enfermedades, de miedos, Sí, a claro. través de no lograr el éxito que queremos en cualquiera de las áreas de nuestra vida. Entonces es muy, muy importante conocer y sumergirnos en la parte biológica inclusive de nuestras antepasadas y de nuestros antepasados. Claro. ¿Por qué? Porque nosotras que somos mujeres, bueno, y los hombres también, hemos estado en el útero de la mamá y en el útero de la abuela. Sí. Entonces tenemos todas las vivencias que ellas tuvieron. Sí. Sí. Entonces nos preguntamos, ¿qué me pasa
que yo no alcanzo el éxito en esa materia, en esa rama, en esa cosa. No, porque lo que ellos vivieron a mí me dio vida. Sí, eso siempre me resuena mucho, en mi caso también y en el caso de clientes que llegan a mí. Yo, y es importante conseguir qué es lo que te dio vida en ese momento de la gestación. Qué importante Claro, es. como nos dio vida, lo volvemos a repetir. Inconscientemente ahora nos estamos creando una situación bélica en Venezuela, porque eso a mí me dio vida. ¿Sí? Claro, sí, Y a todos los venezolanos que están experimentando en estos momentos esta situación, o otro país que está experimentando eso, habría que observar sus abuelos o bisabuelos, cuál fue el movimiento que hicieron para llegar, por ejemplo, en este caso a Venezuela, que venían de un problema de guerra. sí. Y ellos lo están experimentando en estos momentos. Porque eso que ellos vivieron, los abuelos o los bisabuelos, les dio vida a ellos también. Y también nuestro propio movimiento. Sí. Porque ya nosotros hemos realizado, por lo menos, nosotros hemos realizado un movimiento. Exacto, Carmen. Pero recordemos que a todas esas miles de personas, ¿sí? Están reviviendo lo Sí. que les dio vida a ellos porque lo tomaron del vientre de la mamá y de la abuela o bisabuela. Y lo están experimentando hoy en día de nuevo. Sí. Exactamente. Es decir, que en cierta forma yo estoy creando de nuevo aquello que me dio vida. Okay. Porque me dio vida estando en el vientre de mi mamá y a la vez en el vientre de mi abuela. Y Sí. si sigo en el de la bisabuela y así. Claro, tomamos la información de nuestro sistema familiar y es una oportunidad también. Y si lo vemos desde este punto de vista, de que en vez de asociarnos con la información de lo que está sucediendo, revisar hacia adentro, a ver Exacto. cuál es la parte de esa información que me dio vida y la puedo integrar dentro de mí. Y No esto solamente, mismo, y y no esto solamente, mismo ayuda a la misma Venezuela. pero claro, porque es que en el final somos uno. Uh-huh. Entonces, fíjate, cuando yo la observo y le agradezco a todo el sistema, pero regreso esa emoción, se la regreso a mi mamá porque no me pertenece, ya no la necesito para vivir. La observo, agradezco y regreso. Exacto. Y en ese movimiento de observar, regresar y agradecer, es que yo ahora puedo tomar decisiones diferentes. Sí. Y al hacer ese movimiento, lo que está alrededor cambia. Sí, sí. Y es que es algo tan interno que hoy Paco me estaba preguntando esta mañana, ¿cómo estaríamos mejor si estuviéramos en nuestra tierra o aquí? ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos quedado? O sea, siempre hay esa añoranza, ese buscar dentro, a ver, qué hubiera sido mejor. Pero fíjate que es un movimiento cíclico de la vida, porque sobre todo en el caso de Paco, es como tú lo estás mencionando, sus padres sí pasaron por esa guerra civil en España y tuvieron el movimiento, ¿ok?
Y entonces ahora, de alguna manera, él tiene otro movimiento de regresar. ¿Ok? Claro, Para él. El mío es un poco más largo porque mi movimiento viene de la tatarabisabuela, que fue claro, antes de la guerra. claro. No sé qué historia viviría España en esa época, pero La Segunda Guerra Mundial. posiblemente, no fue antes, porque fue en los Fue antes, 800. fue antes, Fue cierto. antes, fue antes, En porque el fue en los 86. 800. ¿Ves? Pero sí fue una revolución industrial. Sí Total. hubo una revolución industrial donde salían marcos, ya había movimiento. Entonces, de todas maneras, yo lo veo también como, a ver, son historias que hacen historias cíclicas, ¿ok? De, de movimientos de vida, de movimientos de vida, para preservar Pero una vida. total, es que mira, todos los movimientos que nosotros hacemos, inclusive, Carmen, el no tener el éxito con la pareja o el no tener el éxito en un trabajo, es algo que me está diciendo el sistema que está haciendo el sistema para protegerme. Sí, ok. Cuando nosotros observamos que todo lo que sucede es porque biológicamente el sistema a mí me está cuidando para que yo me mantenga con vida. Por ejemplo, ponte una mujer de 70 años que toda la vida, 80, no, 90 años, que toda la vida ha tenido que trabajar muchísimo y ha parido muchos hijos y ha tenido una vida muy dura. ¿Qué es lo que dice la bioexistencia? Eso que se repita porque ha dado vida. Tiene 90 años, ha parido hijos, ha tenido una vida buena, que se repita todo lo que da por resultado vida se tiene que repetir. Ok. Lo que no da vida hay que eliminarlo. Entonces, fíjate, a veces decimos, ay, pero es que la biología, la autobiología, como lo quieras llamar, ha sido muy dura. No, eso le ha preservado la vida, porque a lo mejor de otra manera no hubiera podido. Sí. Así está sucediendo con nosotros en estos momentos. Sí. El hecho de tener que salir de tu país, porque es que nuestro país es nuestra madre. Sí. De hecho, en las antiguas leyes hinduistas te dicen que tienes varias madres. Sí. Primero, el país es tu madre. Segundo, tu madre es la vaca. ¿Y por qué la vaca? Porque ella es muy generosa, ella le da de mamar, le da la leche a muchísimas personas. Sí. Después la mamá, porque la mamá nada más que le da la leche a 4 o 5 niños, si es que tiene 4 o 5, mientras que una vaca sostiene y mantiene a miles de personas. Sí. Entonces, se toman en cuenta las madres desde ese punto de vista. Y nuestro país, así estemos, Carmen, 20 años en otro país, cuando tú escuchas una canción, sí, le da a uno lo que dicen los gallegos, tienes morriña. Morriña tiene la añoranza de la tierra. Sí, sí, sí. ¿Sabes que y podemos tener dos mamás como países? Porque dio la casualidad que hoy vi un programa de Andalucía y de verdad me emocioné. Me emocioné tanto. Y dije, ya estoy enraizando. Ya estás, así es. A mí me Y pasa fíjate cuando... tú, y fíjate tú que naciste aquí y miras a Venezuela con cariño, ¿ves? No solamente Entonces, con cariño, yo veo a Venezuela
Para mí Venezuela es un país muy, muy especial. Yo no sé, realmente no sé qué ancestro tuvo que emigrar o ir a Venezuela, porque yo me fui a Venezuela tratando de que mi matrimonio se mantuviera, cosa que no fue así. Pero cuando yo me divorcio, e inclusive mi mamá me dijo, regrésate, te pones a trabajar en uno de mis negocios. Yo nunca quise irme de Venezuela. Yo amo tanto ese país que yo me acuerdo que yo me compré una wagonier para yo poderla recorrer por todos lados. Sí. Yo escucho hablar de Venezuela y recuerdo mi casa, los momentos felices, recorriendo los pueblos, recorriendo con mi carro todo lo que es Morrocoy, toda esa zona. Y Venezuela, es que Venezuela es especial. Sí. También cuando voy a España, sobre todo a las Islas Canarias, también para mí es muy especial. Y ni te cuento de la India, es decir, ya cuando, fíjate, cuando uno sale de su país por primera vez, ya empieza a tomar identificación con aquellos lugares donde tú te adaptas. Y nosotros los seres humanos somos fáciles de adaptar cuando nos quieren y nos tratan bien. Sí. Y yo, gracias a Dios, he tenido mucha suerte en ese sentido. Sí. Sí. Ahorita en este país estoy bien. ¿Verdad? Que ahora estás allá. Entonces, yo ya digo, bueno, ¿de dónde soy? Tengo de todo. ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Ya? Yo digo, ya no sé, pero por alguna razón, Ajá. ese desprendimiento, entre comillas, Sí. porque hay personas que dicen, no, yo me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo aquí. Yo me hubiera quedado en Venezuela, no me hubiera ido a ningún lado. O me hubiera regresado a España. Ajá. Por alguna razón, algo pasó en el vientre de mi mamá que la llevó a tomar esa información de mi abuela, Ok. la cual me transmitieron a mí, por supuesto. Sí. Pero tus padres sí fueron los que salieron de Tenerife y fueron a Cádiz. Mi O... mamá es de Tenerife, mi papá es de Cádiz. Ah, ya. Ok. Ya. Entonces yo chiquitica me crié en Cádiz, Ok. chiquitica. Ya. Y después regresamos a Tenerife, donde estaba toda la familia de mi mamá. Ya. Y ahora, fíjate, parte de la familia de mi mamá está en Granada. Sí. Y de mi papá quedan en Cádiz, que no los he podido conseguir. Esa es otra. Ya. ¿Cuál es la información de no poder contactarme con ellos? Ya. Y eso tiene mucho que ver con mi papá, porque mi papá a los 13 años se marchó de su casa. Y se fue para Tenerife. Y se fue a Tenerife. Ah, ok. O sea que, a ver, el primer que salió, a ver, no es tanto de un país, pero sí de un lugar a otro, fue tu papá. Entonces. Sí, Uh-huh. sí. Aunque mi abuelo tiene nombre Martín Uh-huh. González, ya va, mi abuelo tiene González, Felipe, y tiene Martín. Martín es nombre árabe. Sí. Y el color de la piel de mi abuelo no era blanco, era como aceituna, algo así, un color así. Así que por esa rama es que tiene que venir algo. Y no me extrañaría que por ahí venga mi deseo y mi amor por la India. Claro, ya entiendo. Uh-huh.
Entonces, fíjate, cómo impacta todas esas vivencias de mis antepasados, cómo las puedo reconocer en estos momentos de mi vida. La forma de reconocerla es observar donde yo tengo las mayores trabas para hacer cosas en mi vida. ¿Dónde están mis miedos? Sí. Mis mayores miedos. ¿Dónde está mi sentimiento de que no siento que me protegen? Ya. Eso es bien importante porque fíjate, el hecho de que tú estés en un país y hayan esos problemas de guerra, las personas sienten que no lo protegen, porque ya en el inconsciente colectivo está que el padre, el presidente del país, es el que protege a los súbditos. Sí, a mí me pasó una vez en unas vacaciones aquí en España, hace mucho tiempo, y estalló una guerra cerca, no me acuerdo de dónde. Y yo me quiero ir a mi casa. Me sentía más protegida en Venezuela. Claro, hace mucho tiempo, ¿no? No me acuerdo cuál guerra estalló en África. Y yo tenía unas ganas de irme rápido ya, de que terminaran las vacaciones y de irme. Entonces, pero fíjate, es eso. Ese sentimiento de que no tengo protección, y eso lo heredamos. Entonces vemos a una persona que se siente que no la protegen. No es suficiente que el marido la proteja. Okay. No es suficiente la protección que ella misma se puede dar. Está en la niña indefensa o en el niño indefenso. Sí. Entonces, hay muchísimas cositas mínimas, como digo yo, que son mínimas que nos delatan. Lo importante es captarlas y observarlas. Y que nos demos cuenta, Carmen, que si bien es cierto, yo hoy en día tengo una identidad, yo no soy yo. Yo tengo dentro de mí, de esta mujer que está aquí, tengo un gentío. Sí. Y ese gentío que tengo dentro de mí me habla y me dice cosas y hago cosas en base a lo que me dicen. Entonces, ¿quién está en estos momentos dando esta conversación contigo? ¿Yo? ¿O alguien que está dentro de mí que hacía lo mismo hace mucho tiempo? Sí, Pilar, porque también es interesante y claro, miramos las cosas que no son tan favorables porque es las que tendemos a querer saber por qué. Pero también las buenas también. Hay muchas cosas buenas. Claro. Muchísimas cosas muy buenas cuando haces una comida y te queda como lo hacía tu abuela o tu madre, o cuando haces, o dibujas, o pintas, o cuando haces este trabajo también. En mi sistema hay mucho de apoyar a las personas de esta manera. No es igual, pero sí parecido a estos sistemas que estamos implementando. Eso viene de familia también. Total. Tenemos muchísimas cosas buenas. Y cuando uno hace una observación de las vidas pasadas y ves como, por ejemplo, tenías un antepasado, una mujer que fue criticada porque tenía ciertos dones para la sanación y la llamaban bruja y le hablaban mal y la familia no quería que hiciera nada. Cuando estás aquí en este presente y sabes que tú tienes esas facultades, pero que te niegas a reconocerlas y aceptarlas y aplicarlas,
Sí. Entonces, ¿quién está dentro de mí? Está ella con sus miedos. Ok, sí, sí, sí. Sí, porque a veces la vida también te pone en situaciones de que o haces algo con esos dones o haces algo. Total, Es total. como antes de que comenzáramos nosotras a hacer las formaciones de constelaciones familiares, Luz me decía, es que tenemos que hacerlo, tenemos que dar esa información para poder recibir más y para poder seguir reciclando, Y para poder seguir evolucionando, creciendo. Es muy importante. Y no Tenemos que dar los solamente pasos. eso, es que si lo tienes, es por alguna razón. Ujú. El movimiento se tiene que dar. Sí, Y no solamente en la profesión, en todo movimiento de vida, cuando las cosas se presentan, hay que hacer ese movimiento, porque ese movimiento es vida. sí, sí. Y, y es vida que lleva más vida a las nuevas generaciones, porque ya, a ver, tomar conciencia de cuál es la información que estamos llevando a ese campo cuántico con la cual nuevas generaciones se van a conectar. Eso es muy importante. Y yo lo digo últimamente mucho en los talleres. ¿Cuál es la información que yo quiero que las nuevas generaciones tomen del campo y que sean producto de todo lo que yo pienso? Claro, Eso ya nos por vamos eso a es, convertir, nos vamos a convertir en ancestras. Bueno, ya tú eres más ancestra porque tienes yo bisnietos. soy así, claro. Entonces, fíjate, cuando yo, por ejemplo, observo a mis bisnietas, Ajá. yo digo que están, pero espectacular, y ya tienen una edad de señoritas y es lo otro. Yo digo, Dios mío, sí, yo digo, y las veo como bailan y reconozco en ellas cosas mías y también cosas de la mamá y de la otra abuela, y digo, pero estas niñas cada día manifiestan más el sentimiento cuántico, Ok, porque tienen, estas niñas hoy en día recogen información del campo, pero de una manera, qué bonito, qué pero bonito. bárbara. Sí. Y yo digo, pero qué maravilla. Entonces, Carmen, en la medida en que nosotros nos damos cuenta que no somos uno, somos múltiples, Sí. que hay muchísima gente dentro de nosotros y Uh-huh. que todos se manifiestan a través de mi cotidianidad, Sí. y que entonces el camino es ir a ese campo donde se dieron esos hechos para poderlos observar y ver cuando se dieron esos hechos que de ahí yo tomé la vida. Ok. Ellos me, esos hechos me dieron vida, Carmen. Me dieron vida. Okay. Uh-huh. Sí. Si no, yo no estaría aquí porque mi mamá no hubiera nacido. Sí, sí, sí. Sí, sabes que gracias a estos lives contigo que son maravillosos porque es una conversación, pero es una conversación de que nos lleva a hacer esa introspección, a hacer esa observación interna. Y cosas que a lo mejor sucedieron en mi sistema, yo sé que están allí, sé que están, pero gracias a esto yo no me había dado cuenta de que de verdad eso forma parte de la influencia de cosas que quizás me están sucediendo en este momento. Claro, mira, yo te cuento, yo tuve una terapia, yo hago terapia todos los meses conmigo, con mi persona. Y la semana pasada yo fui al vientre de mi mamá y fui al vientre de mi abuela y vi todo lo que estaba experimentando mi abuela
cuando estaba embarazada de mi mamá. Ujú. Y pude observar, es que es increíble, yo pude observar todos los sentimientos de mi abuela con relación al embarazo de mi mamá. Y eso fue lo que mi mamá me transmitió. Por ejemplo, mi abuela quería tener un hijo varón. No tuvo 7 hijas, pero en el embarazo de mi mamá, ella quería un varón. Madre mía, no me digas. Sí. ¿Qué Pero número es tu mamá? eh, ¿Qué número es tu mamá? mi mamá es el número 4. Ok. Ahora, fíjate algo. Mientras ella estaba embarazada, ella estaba molesta porque mi abuelo había tenido un hijo varón con otra mujer. Oh. ¿Quién se caló toda esa información? Mi mamá. Sí. ¿Y a dónde pasó esa información? Entonces, fíjate, el hecho de que yo hoy en día haciendo ese trabajo vea a mi abuela con otros ojos, Sí. porque yo me inclinaba más a la paterna que a la materna. Pero al poder vivenciarla, al poder ser yo ella, te das cuenta que esto es parte de un gran juego, Sí. de un papel que estamos viviendo. Y estamos viviendo ese gran papel en base a los dictados de otras personas que han estado antes. Sí. Por eso es que te digo, yo soy yo y todo ese grupo. Entonces, me tengo que esforzar o no, estar más con más discernimiento a la hora de qué es lo que me molesta, qué es lo que me gusta, cómo es mi vida en la cotidianidad y quién está actuando a través de mí. ¿Y qué fue lo que te dio vida? Sobre todo, ¿qué fue lo que te dio? ¿Cuáles son las emociones y las vivencias que nos dieron vida? Por supuesto, a mí me dio vida la tristeza de mi mamá, que también estaba como mi abuela. Gracias a Dios ya, cuando haces el trabajo, lo ves y le dices, mamá, esto es tuyo. Okay. Yo ya no lo necesito para vivir. Te lo agradezco. Como dicen las constelaciones, reconocer lo que es. Sí. Ahora reconozco lo que es, pero hago el movimiento. Sí, de agradecer la vida. Agradezco y regreso. Sí, sí. En Porque mi se caso, trata de eso. sí, en mi caso, Se trata la, de eso, de ver y sí. agradecer. En mi caso, la valentía de mi madre de sí, decirle sí a la vida. Así es. Y vivir también. Y vivir. Ese es el movimiento más grande. Sí, ese es el movimiento. Y ser agradecidos. Ser agradecido. Ahora, definitivamente, para que uno quiera hacer cambios, tiene que hacer como dicen, las perlas están en el fondo del mar. Hay que nadar. Okay. No las vamos a encontrar en la orilla. Y profundizar. ¿Sí? No las vamos a encontrar en la orilla. Hay que nadar y profundizar porque la gente se pregunta, bueno, ¿y qué tanta terapia? Siempre. Imagínate si tuviéramos una bolita, una esfera de cristal que pudiéramos resolver todos nuestros problemas. No sirve de nada. Y es que sería muy aburrido.
Oye, sí, sí. O me pregunto algo, ¿o será que estamos escapando de algo al estar tan metidas en esto? Bueno, no sé. A ver. No sé, aquí está, tengo una foto de Málaga y bueno, no sé, me parece que es hermoso. Disfrutar la vida Hermoso. es importante. Sí, sí. Sí. Y por alguna razón de aprendizaje estás en Málaga y ya. Ajá. Yo pienso que a veces no hay que darse, si las cosas están bien y están funcionando, hay que agradecer. Sí, sí, sí. Y disfrutar de eso que se Total. tiene, de eso de que existe, porque Ahora, se tiene. el, el Exacto, síntoma existe cuando hay algo que no te gusta. exacto. Ahí sí tenemos un síntoma. Sí, o hay algo que, a ver, me está chirriando de que algo está pasando. Algo me está pasando, algo me hace ruido. Ahí sí tenemos el síntoma, ahí sí tenemos que indagar. Sí. Pero además, estás viviendo, fíjate algo, estás viviendo a nivel mundial en una de las mejores ciudades del mundo, Málaga. Sí, sí. Y es que yo siento que a nosotros es como que si algo más grande nos dijo, ustedes no van a estar más aquí, ustedes vienen para acá. Así, aquí tienen todo, aquí lo tienen todo. Aquí, Así es. aquí es donde tienen que estar. Así De alguna es. manera sí tenemos que regresar para allá, pero bueno, vamos, Dios quiera que, a ver, Rita, yo soy parto gemelar y estoy agradecida a mamá. Ay, gracias Rita, qué bueno. Por decir sí a la vida, sí Rita. Y además con esa información de que venían dos, te puedes imaginar el sustito que daría mamá. Claro, claro. Y también, de alguna manera, Rita, también te ha tocado hacer el movimiento de vida, de nacer en un lugar y vivir en otro lugar a esta altura de la vida. También, de eso es lo que estamos hablando también, de que esos movimientos importantes en nuestra vida no son por casualidad, vienen de nuestros antepasados, viene, de alguna manera viene de nuestros antepasados. Así es. Sí, mi mamá tenía 38 años cuando nació. Bien. Sí, todavía estaba fuerte. Sí. Lo importante es cuando observamos a nuestra mamá. Es que a veces idealizamos a una mamá que no es. A las mamás hay que aceptarlas como son. Sí. No hay que idealizar a la mamá. Yo siempre quería una mamá diferente, que me escuchara, que me hablara, que me dijera, que yo no sé qué, que no fuera tan desapegada. Hoy en día yo entiendo, porque era desapegada. Yo lo puedo entender, si la relación con su mamá fue como fue, yo lo puedo entender perfectamente. Sí. Entonces, como dice Bert Hellinger, a la mamá hay que aceptarlas como son, no hay que crearse una mamá imaginaria. Que entonces queremos a la mejor mamá, queremos que la mamá, no, acepta a la mamá que te corresponde por aprendizaje aquí. Sí, exacto. Aceptarla como es. Total. Y que todo lo que hemos tomado de ella cuando estuvimos en su vientre es lo que nos dio vida. Sí, sí, porque, a ver, no es cuestión de justificar, sino de entender de que es una cadena, de que aquello que le dio vida a ella en su vientre también ha influido en su vida, en su manera de ser,
en todas sus vivencias, que a veces no nos gustan, pero eso es lo que hay. Fíjate algo. Nosotros no podemos Cuando, tapar el sol con un dedo. Y esas fíjate mismas algo. vivencias que ella tuvo también llegan a mí y me dieron vida. Y Total. agradecida, agradecida, agradecida. Agradecida. Entonces, fíjate algo. Mientras yo estoy en el vientre de mi mamá y ella tiene un problema, vamos a suponer, con su suegra, y se siente mal con su suegra, y se siente mal, mi mamá se siente mal con su suegra y está triste y se siente mal porque está viviendo en casa de su suegra y no le gusta vivir allá y mi mamá quiere una casa. Okay. Pero mientras mi mamá vive todo ese cúmulo de sentimiento y de emoción, ¿qué estoy yo haciendo en el vientre? Yo estoy creándome, yo estoy creciendo. Y además, yo crezco en base y recibiendo toda esa información. Okay. Cuando yo nazco, yo me voy a buscar situaciones parecidas a las que mi mamá vivió, que fueron las que me dio vida cuando estaba en el vientre de ella, como por ejemplo no tener casa, tener problemas con la suegra o tener que vivir en casa de la suegra, porque eso fue lo que me dio vida. Porque si yo entro en el vientre de mi mamá, somos dos, papá y mamá, entro en el vientre y sigue, salgo con yo no sé cuántos millones de células, todo lo que sucedió me dio vida. Sí, sí. Pero sí, eso ya hoy en día ya no me pertenece. Sí. Exacto. Entonces yo le digo, mamá, gracias. Yo hoy ya no necesito eso para vivir. Ok. Ya hoy no, ya lo vi. Esa fue tu experiencia de vida, la agradezco, la honro, pero te regreso ese dolor ya no es mío. Sí. Pero me dio vida, pero ya no más. Ya no necesito dolor, sufrimiento, los problemas con la suegra, con la casa, para seguir viviendo. Y yo haciendo ese trabajo de regresar y honrar, es que yo ahora empiezo a ser otra diferente. Sí, porque ya no es esa parte de tu vivencia la que se emerge en la cotidianidad. Puede ser otra parte, puede ser otra parte de nosotros. No, y no solamente eso, es que imagínate cuántas vivencias no ha tenido mi madre mientras yo pasaron los 9 meses. Cantidad de vivencias. Ahora, cuando yo hago ese trabajo, después en la cotidianidad, si yo veo algo, ya se me enciende la alarma. Esto ya no es mío. Sí. Tengo que volver a ver esto. Sí. Porque esto me dio vida, pero ya no. E inclusive cuando algo a mí me está pasando y yo digo, ajá, esto no es mío, porque esto no es lo que yo quiero, esto ya no me pertenece. Porque yo tengo que ver que es que yo me crié, es decir, yo crecí 9 meses con cantidad de experiencias de otra persona, de la que es mi madre. Sí. Por eso es que te dije al principio, Carmen, soy yo y cuántas más. Sí. Sí, fíjate que en esta etapa de mi vida estoy concienzando más esa etapa de la gestación, porque a mi madre le dio varicela lechina a los 6 meses de mi gestación. Entonces, ¿cómo se sentía ella? Y ella decía, lo que más se le llenó fue la barriga de lechino. Claro. ¿Y has averiguado el síntoma de la lechina? No. Porque
la si piel. le apareció a tu mamá ese síntoma de lechina, es porque estaba viviendo algo especial. Ah, ya, ok, ya no. Y ese algo especial que tu mamá estaba viviendo te lo transmitió a Sí, ti. es que seguro, y entonces, pero siento de alguna manera que lo estoy viviendo más intensamente en la etapa de los 60. Mira a6 meses, ver, mira a ver, porque antes ese estuve tranquila. síntoma, ajá, pero mira a ver ese síntoma de lechina, ¿en qué está relacionado con lo que estás teniendo ahora? Ok, sí, 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 Porque si tu mamá tuvo ese sentimiento de lechina, algo le pasó a ella cuando estabas contigo. claro. No, de eso no lo había visto así, pero sí es verdad. Claro, y habría que ver la Sí, lechina, en qué partes del cuerpo eso se ubica. todo, en todas partes, en todas partes. Ah, con lo que sí había contactado es con el sentimiento de el miedo a perder el bebé, porque la abuela perdió muchos bebés antes que ella. Entonces pienso que a lo mejor ese podría ser el La, conflicto. la lechina viene a ser como un virus. Sí, que dice Rita, ¿qué es el sentimiento de la lechina? La lechina es como la varicela, ¿no? Es como no es como el sarampión, es una virosis. No es como el sarampión, pero es como la varicela. Allá en Venezuela se llama lechina, donde salen unas ampollas en todo el cuerpo. Sí, Ajá, pero entonces lo bueno es averiguar la lechina y lo que tú estás viviendo ahorita. Y qué sentimiento hace que la persona tenga lechina. exacto, sí, voy En a, voy a mirar el eso. libro azul hay un libro muy bueno, un diccionario muy bueno de eso. Y ahí te Okay. aparecen todos los síntomas, todas las enfermedades. Sí, sí, pero fíjate que coincide con los 60, Porque tú tenías 6 meses, ella estaba en 6 meses. de 6 meses. Claro, por eso es que Fletcher busca las fechas para que coordinen. Sí, sí, me coincide completamente. Lo importante es que cuando detectamos esas vivencias de nuestros antepasados o de nuestros padres, de nuestra madre sobre todo, cuando nosotros estuvimos en el vientre, tener la certeza de que eso ya pasó y tener la certeza de que todas esas emociones le pertenecen a ella o a la abuela o a alguien más y que lo Cuando podemos se hace soltar. exactamente, lo importante es ir al vientre, tener la vivencia de los 9 meses, qué pasó en cada mes y entregar, mes por mes, entregar esa situación a la persona Oh, ok. Wow. y dar las gracias, el agradecimiento de que todo eso te dio vida, pero ya no más. Ya, también. Bueno, Pilar, ya son las 10 por aquí. Bueno, mi vida. Ay, agradecida, porque estos temas son tan interesantes, tan ricos y nos apoyan mucho a crecer Ay, y a sí, darnos cuenta. sí. Y a Cuando darnos cuenta hablamos nos para damos resolver. cuenta. Sí, también. Cuando hablamos nos damos cuenta y entonces es importante. Sí. A ver, la vida sigue, que nos da vida, ¿ok? Y que vamos a llevar a las nuevas generaciones, porque también es nuestra responsabilidad. Sí. Bueno, Pilar, Bueno, mi amor, gracias. maravilloso tema. Salen Gracias, corazoncitos. Gracias, 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 gracias a gracias, gracias a todos. todas las personas que se conectaron.
y a las que se van a conectar en el futuro, que esperamos que estas vivencias de nuestra parte apoyen para mirar ese panorama un poquito más un poquito amplio, más. un poquito más amplio y que sirva de mucho bien Así para es. nosotros. Así es. Gracias, Pilar. Gracias a ti, cariño. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chaito.